Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y sean súper bienvenidos a este su programa. Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que esto no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. Bueno, definitivamente el tema que vamos a hablar hoy, siendo nuestro último capítulo de la tercera temporada, es un tema que es bastante controversial porque como tiene muchos admiradores, tiene muchos detractores. Entonces vamos a empezar un poquito a hablar de este tema y a introducirnos. Así que hoy vamos a hablar del destino, realidad o fake. A ver, el destino. ¿Qué es el destino y qué entendemos por el destino? El destino tiene muchas definiciones porque es una palabra que sí cuenta con muchas definiciones. Pero digamos que tenemos el destino de cuando hablamos de ir a un lugar y tenemos el destino de ese que es el que vamos a tratar hoy, que es ese término que muchas veces escuchamos, que es eso que está destinado a ser, valga la redundancia, que se supone que ya nuestro camino en la vida está predeterminado y que las cosas van a ser así y que por más que tú te muevas, te cambies, te quites, te pongas, eso va a pasar. Definitivamente este tema tiene muchos detractores, como también tiene muchos fans de esta cuestión del destino, porque mucha gente que cree fervientemente en que definitivamente las cosas están destinadas a ser y que definitivamente si tú, aunque te quitas, aunque te pongas, como que tu vida ya está trazada por una línea y esto es lo que va a pasar y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no va a pasar. O sea, definitivamente que ya todo está marcado y esto pues viene relacionado con muchas otras temáticas porque pues si vamos a hablarnos en un sentido religioso, entonces ya aquí tenemos que meter que hay un Dios, que ese Dios te tiene el camino marcado y que Dios ya sabe lo que tiene preparado para ti, que por eso te manda a ciertas personas y por eso te da ciertas batallas y demás. Ya saliéndonos de lo religioso, yéndonos más como a lo, decirlo así, como a lo espiritual, ya a otro tipo de espiritualidad, no tan católica y religiosa, pues también habla de esto, de que tu camino está trazado, de que tu vida está trazada, de que hay unas cosas que te van a pasar y demás. Y pues también este término se encuentra muy involucrado en la filosofía, en el arte, en la literatura. Y todos, pues, dentro de su definición vienen muy relacionados a eso, de que tu vida ya está, ya tiene un camino predeterminado. Entonces, poniéndonos en el punto de los fans de este término y poniéndonos a pensar de, bueno, nuestra vida ya está marcada por las cosas. Yo soy una persona que definitivamente piensa que todo pasa por algo y lo que no pasa también pasa, no pasa por también por algo. Entonces, muchas veces, y ya esto es un debate interno que yo tengo, muchas veces yo me pongo a pensar que definitivamente sí nosotros tenemos un camino marcado porque definitivamente llegan las personas que tienen que llegar a nuestra vida, pasan las cosas que tienen que pasar en nuestra vida, no pasan las cosas que no tienen que pasar en nuestra vida y que de cada cosa se aprende y uno va creciendo más y como que esas cosas que a uno le pasan uno al principio, obviamente como siempre les he dicho, como en los capítulos que hemos tratado estos temas de las cosas que nos pasa, pues uno no está muy contento con eso malo que le pasa, pero al final, cuando ya ha superado y ha hecho todo su proceso de sanación y todo el cuento, uno se da cuenta que definitivamente eso que te pasó tan malo en su momento te dejó grandes enseñanzas para seguir. Entonces yo digo como, bueno, de pronto sí hay un destino y hay unas cosas predeterminadas en tu vida que te van a llegar a un camino y que definitivamente ni aunque te quites ni aunque te pongas, esas cosas van a dejar de pasar o van a pasar. Y pues aquí quiero traer como a colación
un ejemplo muy bonito y lo vi literalmente en estos días en TikTok, o sea, no crean que la super investigación o así, y es que esta artista Lali, no sé, los que la conozcan, es una mujer argentina súper talentosa, salió en programas de Disney como Casi Ángeles, Floricienta y demás. Esta mujer contaba en una entrevista, que también se notaba que la entrevista era de hace muchos años, que ella llegó a un papel, no estoy muy segura si fue el de Floricienta o el de Casi Ángeles, no estoy segura, porque ella iba a ir a un casting y en este caso, y ella fue a un casting y resulta que en la misma calle estaban haciendo dos castings, uno que era público y otro que era privado. Ella por error se metió al del privado. Aparte de todo, ella ni siquiera pudo presentar un casting real, sino que literalmente a ella prácticamente como que la echaron del lugar porque le decían que ella no tenía manager, que cómo era posible que hubiera llegado allá si era un casting privado, o sea, muchas cosas. Y por cosas de la vida quedaron encantados con la forma de reaccionar de ella, con la forma de decir las cosas y todo. Y a los días la volvieron a llamar y le propusieron participar en esta serie sin que ella ni siquiera hubiera presentado un casting, sin siquiera que ese fuera el casting al que ella iba a ir. Y después, años después, ella se dio cuenta que el casting al que realmente ella iba a ir, el proyecto ni siquiera se pudo llevar a su finalidad. Entonces, o sea, esas son cosas que a mí también me dejan pensando como definitivamente Lali estaba destinada a que le pasaran estas cosas porque cuál es la probabilidad de que vos vayas a un casting, que te equivoques de casting y que aparte ni siquiera te dejen presentar a un casting, pero igual te elijan. O sea, son cosas que yo digo están demasiado marcadas en el camino. Es igual, digamos, a Georgina para los amantes de todo este mundo del fútbol y lo que rodea sus chismes, la esposa de Cristiano. ¿Cuál era la posibilidad de que ella trabajara justamente en una de las tiendas en la que iba a entrar Cristiano Ronaldo y que se iba a enamorar y que ahorita iban a tener hijos, familia, iban a ser súper felices, cuando definitivamente tiendas de esa marca de lujo hay alrededor de todo el mundo y en el sitio donde ella vivía pues debe haber 20.000 y la pudieron haber ubicado en cualquier tienda. Entonces, definitivamente ahí es cuando yo me pregunto, bueno, ¿será que sí el destino es realidad? ¿Cuáles son las probabilidades de que pasen esas cosas? Pero luego me voy para el lado de los detractores de esto que llamamos destino. Y entonces empezamos a hablar como de esto de los detractores y mucha gente es detractora de este término porque si empezamos a analizarlo, la gente que es detractora de este término dice que cómo es posible que algo esté marcado si uno no lo trabaja, que definitivamente uno es quien construye su propia vida y su propio camino. Y en un punto, si uno se pone a analizar esto de lo que dicen ellos, que uno es quien construye su propia vida, su propio camino, uno es el que hace las normas de su vida, que uno es el que se mete o no en esos problemas, pues si uno lo analiza también por la parte de ellos, es verdad, o sea, como definitivamente uno también tiene demasiadas opciones en la vida, tú puedes decidir haberte metido con ese amigo o no, tú pudiste haber decidido estar con ese novio o no, tú pudiste haber conseguido ese trabajo o no, si tú te quedas acostado en una cama esperando a que todo te llegue, pues nada te va a llegar porque las cosas hay que trabajarlas. eh, y también como haciendo este análisis de los detractores, digamos, del destino, lo que decían en un punto, digamos que es muy lógico, y es esta parte de cómo es posible que uno tenga un destino marcado, entonces uno se podría dedicar a no hacer nada y las cosas le llegarían a su cuarto, a su cama, porque si ya tenemos un destino marcado, si mi destino marcado es que yo sea doctor, pues sin hacer nada seré doctor. Entonces aquí también hay unas vainas que uno la dejan pensando muy fuerte
porque definitivamente ahí es cuando uno dice, bueno, es que sí está el destino y todo el cuento, pero no sé, en el caso de Georgina, la esposa de Cristiano que les contaba anteriormente, si ella no hubiera decidido trabajar y se hubiera quedado en su casa haciendo nada, si hubiera conocido a Cristiano, si hubieran pasado las cosas, o sea, o en el caso de Lali, si ella hubiera sido una niña de 10 años que no hubiera querido ir a castings, sino que sencillamente se hubiera quedado en su casa como una niña de 10 años normal jugando y ya, si la hubieran llamado, si hubiera podido ser tan famosa como lo es ahora. Entonces son cosas que definitivamente si uno se pone a ver en esta cuestión del destino, realidad o fake, son unas cosas que uno se queda pensando y analizando mucho porque uno dice, bueno, entonces las cosas pasan, pero no pasan, pero tú construyes, pero tú no construyes, pero están las probabilidades porque es que definitivamente es que uno hay veces queda muy asombrado de las cosas que pasan, digamos en mi caso muy personal, hablando de la historia de mis papás como de su vida, nos hemos dado cuenta que ellos dos a lo largo de su vida se han encontrado en los mismos lugares, en las mismas fechas y que ni siquiera y que muchas veces ni siquiera se han dado cuenta que estaban en esos mismos sitios, sino que hablando entre ellos y contando como su historia de vida personal es como yo estuve en este sitio, en este año, en este día, y luego el otro responde, yo también, y es una cosa muy loca porque uno ahí también se pone a pensar, bueno, entonces esto es, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas estén en el mismo sitio, a la misma hora, en la misma fecha, y que al final del día terminen siendo esposos, teniendo un matrimonio y demás? Y también porque es que en la historia personal de mis papás, bueno, yo aquí ventilándoles la historia de amor de mis padres, eh, está esta vaina de que definitivamente mi mamá sí conocía a mi papá y demás, pero cuando lo conoció ni siquiera se caían bien, y ahí es donde viene el dicho del amor y el odio, solo hay un paso, ni siquiera le caía bien, porque mi mamá no le caía bien a mi papá, entonces también cuáles son las probabilidades de que a vos una persona que no te caiga bien termine siendo tu esposo y terminen teniendo hijos, o sea, es una cuestión que definitivamente uno queda como que podemos pensar del destino y que podemos, qué tanto es el destino y qué tanto es lo que yo construyo, porque definitivamente, creo que he dicho mucho definitivamente, perdón, la muletilla del capítulo de hoy es definitivamente, porque es que al final del cuento, uno como sabe qué es el destino y uno como sabe qué es lo que uno está construyendo. Y entonces, muchos me pueden decir, no, pues, porque es que hay gente que cree en esto y uno tiene que respetar las creencias de todo el mundo. Hay gente que me dirá, no, pues vas y te lees las cartas y lo que te dicen las cartas es lo que te va a pasar. Y créanme que yo ya viví este proceso, aquí yo contando los pequeños story times, de yo alguna vez fui y me leí las cartas y como hubo cosas que pasaron, definitivamente hubo otras que ni siquiera se han soñado en inmutarse ni decirme nada. Y hubo cosas que me dijeron que ni siquiera fueron verdad, o sea, como que una persona en mi vida se iba a quedar y es el día en que esa persona ya ni siquiera está en mi vida, entonces definitivamente puede que para los creyentes en esto sí les funcione y haya una cuestión de que pasen las cosas, lo que les digo, a mí hubo cosas de esa leída de cartas que sí me pasaron, otras cosas que ni siquiera pasaron, entonces definitivamente digamos que ese puede ser un método para saber qué puede pasar en tu destino, pero tampoco es algo tan verídico porque también te pueden decir cosas muy genéricas y que te pasen y son cosas que posiblemente le puedan pasar a todo el mundo, entonces es una cuestión de realmente
qué puede ser destino y qué no. Y esto es una pregunta que creo que debe quedar mucho en este último capítulo del podcast de la temporada 3 y es realmente qué es destino y qué es el camino que nosotros construimos. Yo haciendo como un análisis de esto y pensando mucho para este podcast porque es una cuestión de mirar y analizar definitivamente. Yo me ponía a pensar como que de verdad el destino sí existe. O sea, yo creo que hay cosas que sí están destinadas a que nos pasen. Definitivamente. Pero también soy fiel creyente de que esas cosas que están destinadas a que nos pasen no nos van a pasar. Y aquí uno un poquito como lo de los detractores y los que son fans. Las cosas que están destinadas a que nos pasen no nos van a pasar por el simple hecho de estar en nuestro cuarto de quietos, sin salir, sin contacto, ni nada en absoluto, estando quietos. O sea, definitivamente hay una parte donde tú debes luchar por tus sueños y construir ese futuro, pero que en ese camino te van a pasar cosas que están destinadas a pasarte y que de pronto te van a acercar mucho más rápido a tus sueños o definitivamente te van a hacer caer en cuenta que ese no es tu sueño real y definitivamente que uno se caiga en cuenta que cuáles son sus sueños reales y cuáles no, también es una forma de destino y también es una forma de construir, porque es que definitivamente muchas veces pensamos que nuestros sueños son unos, que nuestro sueño es este, que nuestro sueño es el otro, pero definitivamente no nos damos cuenta si de pronto eso es un sueño que nos han infundado y que ha sido una cuestión de que nos han dicho que es el deber ser, o si realmente es un sueño de nosotros. Entonces uno tiene que pensarse muy bien todas estas cosas. Y entonces esta cuestión de el destino, realidad o fake viene también a hacernos pensar mucho esto, porque también ustedes no se han dado cuenta que muchas veces llegan personas a nuestra vida que uno dice, bueno, pero esta persona cómo llegó a nuestra vida y uno definitivamente no se explica cómo es que esto pasó, cómo es que estas cuestiones llega, cómo esta persona llegó a tu vida, cómo es que todo lo que han vivido, cómo. Y definitivamente yo sí soy fiel creyente de que eso puede ser el destino, que esa persona tenía que estar en tu vida para enseñarte, para adorarte, para todo este cuento. Porque es que, digamos, uno conoce amistades y todo, pero ¿cuál era la probabilidad de que tú conocieras esa amistad? De que tú, no sé, si conociste esa amistad en la universidad, ¿cuál era la probabilidad de que tú entraras a esa universidad, de que tú decidieras estar en esa universidad, que decidieras estudiar esa carrera, que conocieras a esta persona, que esta persona decidiera estudiar esa carrera, que esta persona decidiera entrar en esa universidad? O sea, definitivamente hay cosas que son muy del destino y hay cosas que hay que trabajarlas. O sea, si tú quieres cumplir un sueño, quieres, no sé, ser médico, pues obviamente acostado en una cama y esperando a ver si te llega el ser médico, pues las cosas no van a pasar. Pero si tú trabajas y te esfuerzas por eso y lo sacas adelante, seguramente si tu destino es ser médico, la vida te dará las herramientas para que todo el proceso sea, pues no más fácil en el sentido de que ya te lo entregan en bandeja de plata, pero para que las cosas sean y salgan de la mejor manera. Entonces yo creo que aquí hay un conjunto donde se unen esto de la realidad y el fake y los detractores y los fans del destino, porque definitivamente nada por lo que uno no luche se va a dar. Pero hay cosas que se dan sin luchar. Entonces, sí, definitivamente este capítulo ustedes van a decir, esta vieja está loca, o sea,
nos dice que sí, pero luego nos dice que no, y hay mucha contrariedad dentro de este capítulo, y obviamente los entiendo porque es una cuestión muy rara donde uno queda con muchos pensamientos y definitivamente no hay una manera de poder explicar este tema y llegar a un consenso total y decirles, bueno, esta es la verdad absoluta y el destino sí existe, o decirles esta es la verdad absoluta y no, no existe, porque hemos visto casos, digamos, yo les di dos ejemplos, pero ejemplos en el mundo hay millones y millones y millones de ejemplos en el mundo de lo que es el destino y lo que no es el destino y lo que es construir y lo que no es construir. Entonces, definitivamente uno no sabe qué realmente es el destino y qué realmente es construir. Y digamos también, esto pasa también mucho con los famosos, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que un famoso gustara y se volviera famoso? ¿Cuál es la probabilidad de que ese influencer que hace años cogió una cámara y se empezó a grabar se volviera famoso hoy en día? Porque definitivamente el contenido de entretenimiento puede gustar como no puede gustar y al final puede caer en el olvido y ya. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tantas cosas pasen? ¿Cuál es la probabilidad de que uno se caiga hoy? ¿Cuál es la probabilidad de... O sea, si ustedes se ponen a pensar, la vida también está llena de probabilidades y que predeterminadas o no, también uno tiene que analizar eso, o sea, como... Es que definitivamente esto es un tema muy tenso. Como también, ¿qué tanto me expuse yo a que me pasara esto? O sea, porque si tú estás en un camino, no sé, si tú estás en un camino que está mojado, que tiene jabón y que aparte se le regó aceite y te pones a caminar por ahí, pues la probabilidad de que te caigas es muy alta. Y la probabilidad de que no te caigas es muy baja. Pero existe, o sea, están dos probabilidades que existen y ahí también entra el destino como quieres que el destino quiere que te caigas o no. Y también está como tú estás construyendo para caerte o no. O sea, definitivamente esto es un tema súper denso. Pero es muy bonito hablar de esto porque definitivamente con lo que yo les decía, la reflexión de este capítulo y que es el capítulo cierre de esta temporada es dejarlos con esta incertidumbre. Ustedes qué tanto creen en el destino y qué tanto creen en el construir y hacer. Porque definitivamente lo que yo les digo es que yo muchas veces me pongo a pensar y definitivamente yo creo que las cosas no nos van a caer del cielo y no porque esté destinado, entonces esto va a ser así. Porque entonces esto nos dejaría también en una probabilidad, o sea, nos dejaría que definitivamente la gente no va a cambiar y yo creo que soy fiel creyente de que la gente puede cambiar. Pero también me pongo a decir, también me pongo a pensar como, bueno, pero ¿y qué tal que esa persona esté destinada a cambiar y esto sea un acto del destino? Entonces es un tema bastante loco y que quiero que lo reflexiones. O sea, yo aquí no estoy diciendo ni verdades absolutas ni nada como les decía anteriormente. Simplemente es un tema que quería traer a la mesa como todos los temas que he traído a lo largo de este podcast y esos son temas que yo se los dejo, se los pongo, les digo mi opinión, les digo lo que yo pienso, pero al final también, como siempre he tratado de ponerles los dos lados de la moneda y que definitivamente ustedes sean los que elijan qué lado quieren tomar para su vida, que los ayuda a sanar, que los ayuda a mejorar, que los ayuda a crecer. Y eso es lo bonito de este podcast, creo yo, que les permite tanto a ustedes que a mí debatirme y créanme que cuando yo hago estos podcasts me debato mucho en lo que digo, en lo que no digo, luego vuelvo y los escucho y hasta puedo cambiar de parecer a lo largo del tiempo, puedo decir como, bueno, eso que dije en ese capítulo, hoy en día no lo pienso tan así y solamente es un acto de crecimiento y tanto ustedes como yo estamos creciendo y descubriendo un lado más.
pues antes de irme, quiero también darles las gracias a todas las personas que me escuchan, que literalmente desde que empezó esta locura me han apoyado y créanme que se vienen muchas temporadas más, temas es lo que hay totalmente, o sea, temas es lo que hay y vamos a seguir hablando y vamos a seguir creando controversia y voy a seguir dejándoles capítulos que nos van a dejar como locos tanto a ustedes, a mí como este. Entonces espero que me sigan escuchando, que sigan disfrutando. Este es el final de la tercera temporada, pero no es el final del podcast. Definitivamente, jue madre, hoy tengo repegada la palabra definitivamente. Pero sí, definitivamente este no es el final del podcast. Se vendrán más temporadas con más diversión, esperemos que en un futuro con muchos más invitados por capítulo para poder explorar también lo que piensan otras personas y poderles brindar a ustedes como audiencia más herramientas. Así que los amo, nos vemos en la cuarta temporada que se viene súper prontico. ¡Chao!